Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy, porque tenemos un tema que hay, señoras y señores, prepárense. Si son fanáticos de las estrellas turcas, si siguen de cerca el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un pequeño detalle que, según los rumores y las especulaciones, desató la furia de Hande Erçel. Sí, han leído bien, la furia. Y créanme, cuando hablamos de estas dos personalidades, todo lo que tenga que ver con su relación, sus vidas y sus interacciones, genera muchísimo revuelo. Antes de sumergirnos en este cotilleo jugoso, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos que vendrán más sorpresas y más información exclusiva como esta. Así que, ¿cuál es este secreto que supuestamente hizo enfurecer a nuestra querida Hande Erçel? Pues como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en la serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, protagonizando portadas, entrevistas y, por supuesto, innumerables rumores y especulaciones sobre su relación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. La relación entre Kerem y Hande, a pesar de su aparente solidez, también estuvo marcada por altibajos, o al menos eso es lo que se comenta en los medios turcos y en las redes sociales. Y es precisamente en uno de esos momentos, o quizás como desencadenante de uno, donde entra en juego este famoso secreto. Los rumores apuntan a que el secreto en cuestión está relacionado con el ámbito profesional de Kerem Bürsin, algo que por alguna razón no habría sido del agrado de Hande. Vamos a poner las cosas en contexto. Kerem Bürsin es un actor de gran talento y ambición, y como muchos artistas, busca constantemente nuevos proyectos que lo desafíen y le permitan crecer. Hande Erçel, por su parte, también es una actriz con una carrera en ascenso y, se presume, una persona que apoya y se preocupa por la trayectoria de su pareja. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Las teorías son varias, pero una de las más resonantes, y que ha generado más debate, se centra en un proyecto en el que Kerem Bürsin estuvo involucrado, o estuvo a punto de involucrarse, y que por motivos que aún no están del todo claros, habría causado un conflicto con Hande. Se dice que este proyecto era de una naturaleza un poco diferente a lo que veníamos viendo de Kerem. Algunos murmuran que podría haber sido un papel con un contenido más, digamos, íntimo, o quizás un proyecto que implicaba una colaboración muy cercana con otra actriz, o incluso un proyecto que lo sacaba de su zona de confort de una manera que Hande no veía con buenos ojos. Las especulaciones son muchas y variadas, y a menudo se alimentan de pequeñas pistas o de interpretaciones que los fans hacen de sus publicaciones en redes sociales o de sus apariciones públicas. Una de las versiones más comentadas es que este proyecto implicaba que Kerem trabajara muy de cerca con una actriz con la que por alguna razón, Hande no se sentía cómoda. Y cuando digo muy de cerca, no me refiero solo a la actuación, sino a interacciones que podrían haber sido malinterpretadas o que, en un contexto de celos o inseguridad, podrían haber generado tensión. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se desdibuja, y los fans tienden a proyectar sus propias ideas y deseos sobre sus ídolos. Otro ángulo que se explora es que el secreto podría no ser tanto sobre el contenido del proyecto en sí, sino sobre la forma en que Kerem lo abordó o lo manejó. Quizás se tomó una decisión sin consultar previamente a Hande, o quizás el proyecto representaba una dirección profesional que Kerem quería tomar y que Hande no apoyaba en ese momento de su relación. Es natural que en una pareja, especialmente en una donde ambos son figuras públicas y sus vidas están bajo escrutinio, haya conversaciones sobre el futuro profesional, sobre los sacrificios y sobre cómo ciertas decisiones pueden afectar la dinámica de la relación. Lo que sí parece ser un consenso generalizado entre los medios de comunicación turcos y los observadores de su vida es que tras este supuesto incidente, hubo un periodo de distanciamiento o de tensión palpable entre Kerem y Hande. Las fotos juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, y las entrevistas empezaron a evadir preguntas sobre su relación. Este silencio, señoras y señores, es a menudo más elocuente que 1000 palabras.
Cuando las parejas que solían ser tan abiertas y comunicativas de repente se vuelven reservadas, es natural que el público empiece a preguntarse qué está pasando. Y aquí es donde entra la parte de la furia. No se trata de un enojo público y explosivo, sino de una posible reacción de molestia, decepción o incluso decepción por parte de Ande. Imaginen la situación: ustedes están en una relación, apoyan la carrera de su pareja, pero de repente surge algo que los incomoda. Algo que sienten que podría poner en riesgo la estabilidad de su vínculo o que va en contra de sus propios valores o expectativas. Es natural que surja un sentimiento de desaprobación, y si esa desaprobación no es escuchada o atendida de la manera esperada, puede derivar en lo que podríamos llamar furia, en un sentido más figurado. Es importante recordar que todo esto se basa en especulaciones y rumores. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han confirmado oficialmente los detalles exactos de lo que pudo haber sido este secreto, o la causa de cualquier desacuerdo. Ellos, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público. Sin embargo, dada su popularidad, cada pequeña acción, cada silencio, cada mirada, es analizada y debatida por millones de fans en todo el mundo. Podríamos pensar también en el impacto que tiene la fama en las relaciones. Cuando dos personas están constantemente bajo los reflectores, sus vidas se convierten en un escenario. Las decisiones profesionales de uno afectan la percepción pública de ambos, y las dinámicas de la relación son constantemente escudriñadas. Quizás el proyecto en cuestión no era intrínsecamente malo, pero la presión externa, las expectativas y la forma en que se manejó la situación, crearon un ambiente de tensión que Hande no pudo ignorar. Otra posibilidad, y esta es más romántica, es que Hande fuera simplemente sobreprotectora con Kerem. Quizás vio en ese proyecto un riesgo innecesario para su carrera o para su imagen, y su furia fue en realidad una manifestación de preocupación y deseo de protegerlo. Los fans a menudo idealizan a las parejas, y esperan que siempre se apoyen mutuamente de manera incondicional. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, y el apoyo también implica, a veces, tener conversaciones difíciles y expresar desacuerdo. Lo que sí es innegable es que tras el auge de su relación, y especialmente después de la culminación de Senkalkam, se percibió un cambio en la dinámica entre Kerem y Hande. Y este secreto, sea lo que sea que haya sido, parece haber sido un punto de inflexión, o al menos uno de los catalizadores de ese cambio. Después de un tiempo y como muchos saben, la pareja anunció su separación, un hecho que entristeció a muchísimos de sus seguidores. La pregunta que queda en el aire es si este secreto específico fue la causa principal de la separación, o si fue simplemente uno de los tantos factores que contribuyeron a la eventual ruptura. En las relaciones, rara vez hay una única causa para un final. Suele ser una acumulación de pequeñas cosas, de diferencias irreconciliables, de cambios en las prioridades de vida. Pero cuando un secreto tan sonado sale a la luz, es difícil no conectarlo con los eventos posteriores. Y es aquí donde la imaginación de los fans se dispara. ¿Qué tipo de proyecto sería tan controvertido? ¿Implica besar a otra actriz de forma muy apasionada? ¿Es un papel con desnudos? ¿Un proyecto que promueve ideas que Hande considera inapropiadas? Las teorías son infinitas y a veces bastante salvajes. Pero precisamente esa especulación es lo que mantiene vivo el interés en estas personalidades. Sin embargo, y volviendo a la cordura, debemos recordar que la información que circula en los medios de comunicación, especialmente la relacionada con la vida privada de las celebridades, a menudo carece de verificación y puede ser sensacionalista. Es importante consumir este tipo de contenido con un grano de sal, reconociendo que son rumores y que la verdad completa solo la conocen los involucrados. Lo que este secreto nos enseña, más allá de los detalles específicos, es la complejidad de las relaciones en el ojo público. Nos muestra que incluso las parejas que parecen perfectas, que irradian amor y felicidad en las redes sociales, pueden enfrentar desafíos y conflictos internos. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las entrevistas, hay personas con sus propias inseguridades, ambiciones y deseos. En resumen, el supuesto secreto que desató la furia de Hande Erçel parece girar en torno a un proyecto profesional de Kerem Bürsin que, por razones que no se han revelado explícitamente, generó incomodidad o desacuerdo en Hande. Las especulaciones van desde colaboraciones íntimas con otras actrices hasta decisiones profesionales tomadas sin su consentimiento. Lo cierto es que este episodio
o real o exagerado por los medios, parece haber coincidido con un periodo de tensión en su relación y, eventualmente, con su separación. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Hemos navegado por el intrigante mundo de los rumores y las especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado la idea de un secreto que supuestamente enfureció a Hande, y hemos discutido las posibles razones y las repercusiones que esto pudo haber tenido en su relación. Recuerden, siempre es importante tomar este tipo de información con precaución, pero no podemos negar que estos misterios y estas historias añaden un toque de drama y emoción a nuestras vidas, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros investigarlo y contárselos. Si tienen alguna opinión, alguna teoría propia sobre este tema, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre Kerem y Hande, no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y nos encanta interactuar con ustedes. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Hande, con todos los que puedan estar interesados en este cotilleo. Y si aún no lo han hecho, y sé que muchos lo hacen, pero siempre hay alguien que se olvida, suscríbanse a nuestro canal. Presionen ese botón de suscripción y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad de fanáticos y curiosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.